¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted siempre los domingos al ser las 8 de la noche con Noches sin Tregua y sobre todo con la política con P mayúscula. Uno de los temas que nos ha estado afligiendo más a todos los costarricenses, que inclusive en cualquier medición científica, encuesta y demás, sale como el número uno hoy por hoy, es el tema de seguridad. De ese tema queremos hablar hoy y lo vamos a hacer con alguien que conoce al dedillo lo que está pasando en nuestro programa. En nuestro país. Me refiero a Randall Zúñiga López, el director del organismo de investigación judicial que nos acompaña el día de hoy. Don Randall, muchas gracias por estar aquí en Noches sin Tregua. Muy buenas noches, don Claudio. Muchas gracias más bien por invitarnos a su programa. Estamos aquí a la orden para que lo que usted tenga bien y también un saludo muy cordial a todas las personas que también sintonizan este programa. Ya regresamos con don Randall. No se aleje de nuestra señal. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y les recuerdo que también nuestro programa se transmite en nuestro canal de YouTube en forma simultánea con Ticavisión Televisión. Vamos al tema con don Randall Zúñiga López. Don Randall, antes de pactar la conversación, me di la tarea de conocer un poco sobre su expertise. Son más de 22 años de estar en el organismo de investigación judicial. Fue jefe ahí de la Unidad de Análisis Criminal, jefe de Plataforma de Información Policial, su jefe de Oficina de Planes y Operaciones, jefe ahí de la Oficina de Planes y Operaciones, subdirector del OIJ y ahora director. Bueno, perdón, y algo muy importante, también fue investigador. Ah, bueno, Eso es la base, más importante, la claro. base, tal vez lo más importante para llegar hasta donde está hoy en día. Y qué bien que me lo aclara, porque la pregunta viene por acá. En esos 22 años, desde adentro, desde lo interno del organismo de investigación judicial, ¿usted podría hacernos un análisis de qué ha visto pasar en esos 22 años que nos pueda llevar a la situación actual del deterioro que sentimos los ciudadanos comunes y corrientes, como el caso mío, y qué tan real es esa percepción que sentimos de inseguridad?
En realidad el deterioro se da en los últimos 5 o 6 años. Ese es el principal deterioro que tenemos. Antes de eso, pues usted no veía que la inseguridad fuera la causa principal de preocupación de los y las costarricenses. Tal vez de pronto recordaré en el año 2008 que hubo un incremento importante y que también llegó a ser uno de los temas más conversados, pero generalmente a través de la historia el tema primordial para los costarricenses es trabajo, es la economía y otros temas asociados al costo de la vida. Ese siempre ha sido el tema principal. El hecho de que a partir del año 2018 se haga una serie de reformas que el país las necesitaba, pero que también involucraron al OIJ, pues aceleró este proceso de deterioro de los indicadores sociales. Pero son reformas negativas esas. Sí, bueno, fueron reformas que afectaron a la policía, todo lo que es el tema ley de finanzas públicas, todo lo que es el tema de la ley después de marco de empleo público. Y ¿sabe qué es lo peor? OIJ lo dijo. Nosotros en el reporte de situación que hacemos cada 5 años, que este año nos corresponde volver a hacerlo, lo indicamos. Permítanme, yo venía, no sabía que me iba a preguntar eso, pero generalmente lo hacen. Yo lo tenía planeado, pero sí me llama la atención. Vean lo que escribimos en el año 2019. La crisis fiscal que atraviesa el país conlleva un problema de fondo que no se debe dejar de advertir. Generalmente en tiempos de constricción económica se opta por limitar o cortar los proyectos y programas sociales, así como de prevención e investigación criminal. Después decimos, el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Drogas, publicado el 2 de marzo del 2017 por el Departamento de los Estados Unidos, establece que el deterioro fiscal, el cual provoca que disminuya el presupuesto destinado para la seguridad del país, amenaza el trabajo realizado en la lucha contra el narcotráfico. Y el periódico La Nación publica el 7 de marzo del 2017. Dicho informe establece que pese a los esfuerzos en curso de Costa Rica para fortalecer su capacidad de lucha contra el narcotráfico, desafíos fiscales del país amenazan con socavar los avances logrados en materia de seguridad. Y esto lo dijo el embajador de Estados Unidos en su momento, don Stafford Haynes, no sé si ustedes lo recordarán, un señor afrodescendiente que estuvo acá en Costa Rica, muy querido. Entonces, todo esto y el documento que está en la página 69, lo que le estoy comentando, esto lo dijo OIJ en el año 2019 con base en lo que ya veíamos que podía pasar. Las decisiones que se han tomado en el 2018. Con base en las decisiones del 2018, don Walter Espinosa, no sé si ustedes lo recordarán, que en algún momento dijo, si esto continúa así, se va a armar una matancinga en Punta Arenas. La gente recuerda la palabra matancinga, pero evidentemente también está en el diccionario panhispánico de la lengua española. Nosotros dijimos el año pasado, vea, vamos a terminar en 900 homicidios y se cumplió, terminamos en 907. A veces nos sentimos como Casandra en la mitología griega, que era la pitonisa que adivinaba el futuro, decía lo que iba a suceder, pero nadie le hacía caso. Siguiendo con esa, no quiero desviarlo de la consulta que él le hacía, de ese transitar de 22 años y cómo ha sentido esa involución de la seguridad en nuestro país. Nos dice usted que en el 2018, a partir de reformas fiscales, no a raíz de reformas de la ley jurídica de nuestro país, no a razón de modificaciones estructurales en el Poder Judicial, no. El problema que usted percibe es a partir de los recursos. Y se me adelanta un tema que le traía, pero de una vez porque la oportunidad de hacerlo. Si eso ha venido sucediendo, aquí hay un tema muy importante, que es que el ciudadano le reclama mucho a la justicia y al Poder Judicial, pero también es cierto que ha comprado el discurso de restringir cada vez más los recursos del Poder Judicial. El organismo de investigación judicial es parte del Poder Judicial. Cuando se recorta el presupuesto del organismo, perdón, del Poder Judicial, no podría ajustar, nada más pregunto, el Poder Judicial sus recursos para dotar al OIJ de más recursos, claro, y sacrificar algunas otras instancias del Poder Judicial. Claro, hay un problema de fondo grave. Cada año, para esta fecha más o menos, se hace la presupuestación del año siguiente, o en este caso 2025. En los últimos años hemos venido teniendo alguna problemática con Hacienda en el sentido de que hace recortes, digamos, sin tener un criterio técnico sobre qué se puede recortar.
Entonces, don Walter lo indicó claramente hace 2 años que esto iba a traer una afectación bastante importante. Yo lo indiqué hace 1 año. Y este año, pues pareciera que se va a hacer un recorte a todo el presupuesto del Poder Judicial de 14.000 millones de colones. Entonces, esos 14.000 es mucho dinero. Es mucho dinero, y es dinero, digamos, que en un 25% se le va a recortar a OIJ. Entonces, porque nosotros somos el 25% del Poder Judicial. Va a traer una afectación importante. Nosotros tenemos pendiente una reunión. El 25% en el presupuesto. De los 14.000 millones, el 25%. Y hay que entender el tema presupuesto. Vamos a ver. OIJ tiene un presupuesto de 107.000 millones de colones aproximadamente. De esos 107.000 millones, la mayoría, 87.000, se va a ir en salarios. Quedan como 20.000 millones para comprar lo demás. Armas, chalecos, pagar viáticos, horas extras, todo lo que tiene relación con la operatividad de la policía. ¿Y ustedes no son funcionarios públicos de horario de oficina? No. De 8 horas, imposible. Parte de la problemática es que a lo que entendemos es que se nos quiere cortar horas extras, por ejemplo. Entonces es algo muy similar a lo que pasó en la caja, pero a la inversa. En la caja no querían trabajar horas extras, pero en el caso de nosotros pareciera que nos van a cortar horas extras. Entonces hay situaciones que todavía no está definido, no está totalmente finiquitado, pero es parte de lo que ya nos han dicho en una previa los compañeros de presupuesto del Poder Judicial, y que nos podría afectar dentro de este marco restrictivo que existe en la actualidad. Si ese recorte viene a partir de la reforma del 2018, la reforma fiscal a la cual muchos nos opusimos exactamente por los temas que usted está planteando, eso quiere decir que desde entonces, antitos y a la fecha, la comunicación, por lo que usted nos dice, con el Ministerio de Hacienda ha sido nula. Nunca los han contemplado para preguntarles en qué ocupan los recursos y por qué la cantidad de recursos. Se recorta como un pedazo de tela sin considerar los daños que se les puede estar haciendo a la funcionalidad del organismo de investigación judicial. En otros años pues ha sido así. Yo esperaría que este año cambie un poquito. Como te digo, tenemos pendiente una reunión con don Nogui para hacerle ver nuestro punto de vista. Pero vamos a ver por qué es que se da esta situación a partir del 2018. Antes del 2018 nosotros podemos hacer transferencias entre nuestras propias cuentas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 20.000 millones que me sobran, que los tengo porque no son de salario, esos 20.000 millones de colones, si yo no gasto, por ejemplo, si no gasto todas las horas extras, o no gasto de la plata en viáticos porque soy bastante juicioso y consciente de la plata, yo antes podía agarrar esos dineros y comprar equipo, comprar cámaras, drones, comprar equipo para abrir celulares. Antes no ocupábamos de la ayuda ni la colaboración de gobiernos amigos para que nos dieran equipo. Antes lo comprábamos nosotros, todos nosotros. Si ocupábamos carros, lo comprábamos, porque eran, digamos, sobrantes que podían quedar de un buen ejercicio fiscal. Por ejemplo, si una persona tiene un presupuesto de 1 millón de colones y gasta 50.000 colones en pasajes de bus, por dar una idea, si esa persona se va caminando al trabajo, pues se ahorra los 50.000 colones, ¿cierto? Puede agarrar ese dinero y gastarlo en otra cosa. Pues no, la regla fiscal que se implementó el 4 de diciembre del 2018, lo que establece es que no se pueden agarrar los dineros y pasarlos entre cuentas. Entonces, si usted tenía ese dinero y aunque lo haya ahorrado, pues se lo quitan. De nada le sirvió. Se lo quitan porque va todo para la caja única del Estado. Don Randall, en lo que usted nos está comentando ahorita, en esa inversión de recursos que ustedes hacen, ¿tiene facilidades diferentes el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, para adquirir todos los recursos que necesita, tecnológicos, de armas, o tiene los mismos engorrosos trámites que hay en el Estado costarricense? Le pregunto porque ustedes se enfrentan a mafias que no necesitan pasar por licitaciones, mafias que no necesitan hacer el debido proceso para la compra de las armas. Tenemos claro en nuestro Estado costarricense lo que representa la agilidad de esos procesos para instituciones como el Organismo de Investigación Judicial, pero perfectamente lo podríamos plantear también para el Ministerio de Seguridad. Son los mismos procedimientos, no hay una diferenciación al respecto. Entonces, sí hay una afectación importante porque los tiempos, los plazos, a veces hay digamos, productos muy particulares, reactivos, insumos químicos que no los venden a nadie más, porque es únicamente el OIJ el único que lo podría utilizar. Imagínate insumos para poder analizar droga. Eso vos no lo encontrás aquí, que una empresa o una institución haga análisis de droga. Solamente prácticamente el OIJ. Entonces, esa situación pues hace que conlleve
que a veces un proveedor diga, no, es que la verdad que no voy a poder entregarlo a tiempo y se perdió todo el dinero y todo el proceso de licitación. Entonces, hay situaciones que evidentemente conllevan dentro de esa crisis que se está viviendo o dentro de esos contextos que estamos tan difíciles, pues hay que hacer algún tipo de modificación especial para poder seguirle el paso o el ritmo a los grupos criminales que, como usted dice, eso me lo han dicho varias veces, mira, ¿por qué no buscas una ley para que se haga esa reforma, para poder tratar de que sean más expeditos o más fáciles por lo menos los procesos de compra? Yo les digo, mira, es que hay tantos frentes abiertos legislativos que otro más se nos puede complicar, pero usted tiene toda la razón, don Claudio, es un problema real. Usted tiene 8 o 9 meses de estar dirigiendo el organismo de investigación judicial con TOP, prácticamente con una votación muy amplia de los magistrados para que asumiera ese puesto. Era el mejor currículum, no solamente por estudio, por preparación, sino también por experiencia. Y cuando se juramentó, dijo lo siguiente: dentro de mi gestión seguiremos tratando de ser siempre una policía profesional, reconocida internacionalmente como una de las mejores de Centroamérica. Esto es clave, porque el costarricense, de alguna u otra manera, en muchas ocasiones, viendo cómo avanza la criminalidad en nuestro país, tiende a pensar que no tenemos la capacidad. En el caso particular del OIJ, usted nos habla de que es una de las mejores de Centroamérica y reconocida a nivel internacional. ¿Con cuántos funcionarios desarrollan esa labor? No sé si será prudente mi pregunta, porque también sé que hay temas de seguridad, pero ¿con cuántas personas desarrollan esa labor? O la pregunta podría ser al revés, para proteger esa información. ¿Cuánta gente le hace falta al OIJ para hacer una labor completa, en vista de que he leído, dándole seguimiento, de las renuncias constantes por esa misma ley que hablábamos antes, del recorte presupuestario, y por otras situaciones donde gente muy preparada, que se ha ilustrado muy bien en los temas que le competen al OIJ, de repente no encuentran la gratificación económica para continuar en el organismo? Usted toca dos puntos primordiales y fundamentales. El primero es la cantidad de gente que le hace falta a OIJ. Desde el año 2008 pues no hay un crecimiento importante en la cantidad de personal de OIJ. Estamos hablando ya que prácticamente son de 15 años desde que, un poquito más tal vez, desde que hubo esa inyección de personal, y los delitos pues han aumentado significativamente. Hasta el año pasado fue que la Asamblea Legislativa nos da un pequeño recurso, 300 personas, pero un estudio objetivo que hace la Dirección de Planificación del Poder Judicial establece que a OIJ le faltan 1000 plazas. Entonces todavía hay 700 personas que hacen falta para poder tener, digamos, la cantidad ideal, mínima, básica, para poder atender las necesidades institucionales que hay, por ese rezago que ha habido durante mucho tiempo. Pero aparte de eso, ha sido el mismo Estado costarricense el que se ha encargado de generar, digamos, esta presión, generando una cantidad importante de leyes que no tienen un recurso económico asociado. Le voy a dar un ejemplo, lo que es bienestar animal. La ley de bienestar animal, cuando se crea, se ha tenido una estimación de que se requerían 357 millones de colones para poder implementarla en OIJ. En este momento vamos ya casi por 520 millones de colones y nunca ha llegado un solo colón ha llegado a esa ley. Y OIJ evidentemente tiene que agarrar a los animalitos, tiene que determinar qué fue lo que le pasó, si el animalito sufrió alguna vejación, si el animalito tiene una herida, o sea, todas las cosas, y hay que llevarlo a que lo cubren. Entonces todas las cosas es dinero. Gasto. Es dinero, o sea, evidentemente. Han habido muchas leyes, por ejemplo, yo te puedo hablar, reformas a la ley de armas, reformas a la ley de tránsito. Antes no conducir ebrio no era un delito. Han habido reformas a diferentes leyes, relaciones entre menores de edad y mayores de edad, entonces relaciones impropias, ley de acoso sexual callejero. Yo te podría dar un sinnúmero de leyes, ley de personas desaparecidas, que quizás de todas las leyes, esta es la que más nos ha venido a complicar la labor de OIJ. Y digamos, son recursos que vos tenés que tomar de lo que deberías de investigar de crimen organizado para trabajar la ordinariedad. Eso sin tomar en cuenta el personal que se nos va por una ley, ahorita, la de marco de empleo público, que nos ha generado una disparidad tan tremenda
en lo que es el personal de experiencia que tenemos, el personal viejo con conocimiento, que tienen informantes, que tienen muchas herramientas para poder sacar casos, versus a los nuevos. Al final, para decírtelo así en palabras claras y conciso, hay una diferencia entre el salario global que se tiene y el salario por componentes de 280.000 colones en promedio. Son 280.000 colones. Pero para que este salario global llegue al salario por componentes y esas personas de acá, del OIJ, que es el 97% de la población de OIJ, pueda empezar a recibir aumentos salariales cuando los den, va a ser dentro de 28 años. Porque imposible sostener un personal con eso. No, no se puede. Con los doctores, el salario promedio de un doctor de OIJ es 2.800.000. Tampoco estamos hablando de una barbaridad, de algo exagerado, ¿verdad? Pero el salario global quedó en 1.800.000. Entonces, para que un doctor vuelva a recibir un aumento salarial son 100 años, tomando en cuenta a 5.000 colones, que es lo usual que aumenten por semestre. Vos lo tomás 2 semestres, 5.000 colones son 10.000 colones. Para llegar a 280.000, entre 10.000, son evidentemente 28 años. Para llegar a 1.000.000 son 100 años. ¿Quién se va a quedar aquí 100 años esperando que les aumenten el salario? Esto es de loco. Esto es lo que ha provocado que haya un éxodo masivo del personal. Y es el personal que resolvió el caso de Kimberly hace poquito, ¿verdad? Que usted vio que en poquitos días ya se tuvo quién era la persona imputada o sospechosa de haberlo cometido. Es el personal que resolvió el caso de Juliana en San Carlos. En 2 días se pudo detener al delincuente que violó y asesinó a Juliana. Es el personal que en Limón, que es tan complejo y tan complicado, están resolviendo casos tremendos. Vea, las 2 mujeres desaparecidas en Limón el año pasado se pudieron resolver, a pesar de que no haya cuerpo de ellas 2, ¿verdad? Se pudo establecer que las mataron y se pudo detener a todas las personas asociadas a este crimen. Esta joven Cristel, que acaba de fallecer junto con su hija de 4 años, ya se detuvo a uno de los implicados con una prisión preventiva bastante importante, y son casos que usted ve que la policía ha agarrado una experticia en resolver las situaciones rápido. Pero me obligas a preguntarte, o me llevas a preguntarte, ¿cuánto tiempo lleva también preparar a esos oficiales, a esos investigadores? Porque los que seguimos las noticias y encontramos estos casos y aplaudimos la labor que viene desarrollando el organismo de investigación judicial, que sigo pensando que es el que tiene el mejor nivel de aceptación y de calificación en este país. Cuando vemos ese comportamiento y esa eficiencia, en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar, para esa expertise que usted dice, ¿cuántos tiempos requirió preparar a esos investigadores en todas las áreas que deben estar alrededor de esa formación? ¿Y cómo tan fácil los podemos dejar que se vayan? Eso es lo más increíble. La ley no puede ser un fin por sí mismo. La ley de empleo público. Y ahorita se está convirtiendo en un fin por sí mismo. Nosotros le pedimos a la ministra del Mideplan, a doña Laura, que nos dijera cuánto era el ahorro que había tenido el Estado costarricense, en el OIJ particularmente, respecto a la implementación de la ley de empleo público, y cuál es la previsión o la proyección que tienen de que se va a tener de ahorro. No nos contestaron al final un párrafo que se tienen algunas estimaciones, pero que de momento no lo pueden dar. Es terrible. Le voy a decir por qué. Nosotros, el personal que ya renunció, que cuando hicimos el estudio eran 370, ahorita estamos por 400, le costó al Estado costarricense 85.000 millones de colones tenerlo ahí, pagarle el salario, y sin contar las capacitaciones, toda esa experticia que tomó. Algunos, desgraciadamente, muy poquitos por dicha, se han ido a la acera del frente con algún grupo criminal o con algún grupo de bufete corporativo del país, pero son 85.000 millones de colones. Y para reclutar ese nuevo personal que va a sustituir a estos 370, hemos gastado 3.000 millones de colones que ya se fueron. Sí. Dinero que se fue, se perdió. Ahora sí, para contestarle a su pregunta, inversión desperdiciada. ¿Cuánto vamos a durar para poder que tengan la experticia y la competencia, y cuánto dinero nos va a costar? Vean, a nivel de investigador se tiene que más o menos dura casi 1 año el reclutamiento, porque evidentemente para entrar a la OIJ ocupas ser muy inteligente, poder resolver, tener una capacidad de resolución de problemas muy avanzada. Aquí hay casos muy complejos y la persona tiene que tener esa iniciativa, esa autonomía para poder resolverlos, no tener vínculos con ningún delincuente, tener, digamos, una condición física aceptable, saber manejar. Hay muchos requisitos para poder entrar a OIJ. Eso dura casi 1 año. Después, la capacitación para estar en OIJ dura otro año. Son
casi 7 meses de curso básico, más 4 meses, 11 meses, para hacer, digamos, la preparación en campo, o sea, aplicar lo que aprendiste en las aulas en el campo. Y ya después de eso, ya estás listo para investigar, pero estás listo para investigar 0 kilómetros, o sea, no tenés ningún informante, no has llevado ningún caso de verdad y empezás de cero. Entonces, para que ese investigador pueda tener esa experticia, son 3 años más, o sea, han pasado 5 años. 5 años. Y para un doctor es más todavía, para un doctor el proceso de 1 año, los 3 años de residencia y después de eso 3 años más para tener esa experticia. Para cerrarte el tema, esas 370 personas para poderlas sustituir con personal nuevo va a ser, estamos hablando de 88, son 124.000 millones, entonces es la diferencia de 88 versus 24.000, 36.000 millones va a gastar el Estado costarricense de más para poder capacitar a este personal. Y yo le voy a dar la respuesta que doña Laura nunca me dio. En este momento no se está ahorrando un solo colón el Estado costarricense, más bien está gastando 100 millones de colones de más por año por mantenernos con la ley de marco de empleo público. Estamos ahorrando es seguridad. No, ni siquiera seguridad estamos ahorrando. No, digo yo, para llevarnos a... Nos estamos ahorrando niveles de mayor seguridad por querer ahorrar 5. Ni siquiera, a veces es que ni siquiera ahorramos esos 5. Decía mi abuela, sí, no lo estamos ahorrando, pero recuerdo una frase de mi abuela. A veces, por cuidar el 5, se descuida la peseta, decía mi abuelita. Sí, era muy buena. Y eso es lo que estamos viviendo. Y hay una visión economicista que ha restringido la inversión en el sector público. Y a mí lo que más me preocupa es que muchos ciudadanos aplauden esa restricción sin saber, sin darse cuenta que eso es un boomerang. Al final de cuentas es a ellos a los que los va a llegar a afectar, principalmente en el tema de seguridad. Usted hablaba hace un ratito de una ley de desaparecidos. ¿Cuántos desaparecidos hay en el país? ¿Por qué una ley de desaparecidos? ¿A qué se refería con eso para que nos ilustre? Todavía peor, no hay una ley de desaparecidos para mayores, hay una ley de desaparecidos para menores de edad. Esto surge con ocasión de una niña que raptaron de la casa, de nombre Yerelin, entonces se llama la ley Yerelin, pues es de menores desaparecidos, y lo que hace es, digamos, que le permite a OIJ investigar ciertos casos de desaparecidos. Hago la aclaración que a pesar de que el protocolo establece que a OIJ no le corresponde investigar los menores de 12 años desaparecidos, OIJ siempre los investiga. Eso es del PANI. Eso ya es PANI, es seguridad pública, etcétera. Pero bueno, OIJ lo ha asumido de manera bastante prolija, diría yo. Pero bueno, hay una temática y una realidad con el tema del fenómeno de desaparición en Costa Rica. Aquí no hay una industria o una problemática asociada como en otros países, como en México u otros lados, donde hay desapariciones forzosas sistemáticas y orquestadas. Aquí hay personas que tienen alguna situación particular, fallecen, no vuelven a tener contacto con su núcleo familiar y la familia va y pone la denuncia por desaparición. Esta persona ya está fallecida, muy probablemente. O la otra, que es la usual, esta va a ser esta que yo te digo no es ni el 0,05%, es lo mínimo. La otra, que es la más usual, es personas que tienen, tanto adultos como menores, que tienen alguna desaveniencia, algún problema con alguien de la familia, del trabajo, del vecinal o hasta del círculo de amigos, y deciden alejarse voluntariamente de ese círculo interno. Entonces la familia o alguien cercano va y pone la denuncia por desaparición, pero no está desaparecida, la persona simplemente se alejó por decisión propia, o estaba dentro de un centro de cuidado, por ejemplo del PANI, y hace un egreso no autorizado del centro como tal. Entonces, aquí hay dos problemáticas. Primero, ya vamos por, el año pasado fueron 3.900 reportes de desaparición. Nosotros prácticamente encontramos el 99,7, 99,8 personas. Hay un 0,1, 0,2 a veces, 0,01, 0,02, perdón. Pero eso les ha generado mucha atención, mucha inversión de personal. Claro, porque vea, decía don Walter en su momento, que Dios goce, ¿verdad? Que la desaparición era lo que iba a llegar a debilitar mucho al OIJ. Y ciertamente esto es una problemática que nos genera, porque es estar buscando a las personas que se van por su propio interés y ahí van a aparecer, regresan a su círculo, o tenemos que ubicarlo en algún lado, etcétera.
pero al final es un desgaste importante. Y las que de verdad son de desaparición, porque hay un hecho delictivo que la antecede, esas son las que habría que ponerle atención, pero al final OIJ tiene que asumir todo. Y el caso más importante, más ejemplarizante, fue lo que pasó esta semana que transcurrió con el caso de Kimberly, la muchacha esta que muere a manos de su marido. Nosotros creemos que la muerte sea por un tema de asfixia, muy probablemente que le hizo como un tipo de candado chino, que es que le agarran el codo, lo pasan alrededor el antebrazo, y lo pasan alrededor del cuello, debido a que el sujeto no tenía tantas marcas visibles de defensa. Entonces, sobre este caso en particular, pues no son tantas las situaciones que se dan, pero sí evidentemente hay una situación o hay una correspondencia a la preocupación general por este tipo de situaciones. No hay una ley que regule las personas desaparecidas. Al no haber una ley que las regule, el OIJ queda casi que desamparado, no tiene músculo, no tiene fuerza, no puede llegar a pedir una intervención. Si este sujeto lo hubiéramos querido intervenir, no lo podemos intervenir por una desaparición. Tenemos que justificar un homicidio calificado para poder intervenir. Imagínate vos que ni siquiera por un homicidio simple, es que a veces nos ponemos muy exquisitos. O sea, ¿qué diferencia hay entre un homicidio calificado y un homicidio simple? Al final es una muerte, es una muerte de una persona, en condiciones diferentes, pero es una muerte, que es lo que importa, es un ser humano más que ha fallecido. Entonces tenemos que ir a justificar ese punto, a pesar de que ya teníamos los videos del sujeto. Cuando nosotros llegamos a la casa de Kimberly, ya sabemos que le había salido en el carro, que tenía un bulto detrás con una manta, todo eso ya lo manejamos. De hecho dijimos que íbamos a ir al Surquín porque ahí nos tiraba la trazabilidad, pero no podemos hacer absolutamente nada, ni imputarlo hasta que existiera un cuerpo. Entonces eso es un vacío bastante importante en la ley, porque tiene que haber un cuerpo para que ya se acredite un delito, cuando todas las circunstancias, cuando todo indica que fue tal persona la que lo hizo, porque hay una situación muy clara. Llegó ella a la casa y no la encontramos cuando llegamos a la casa. El sujeto salió hora y media después de que ella llegó a la casa en el vehículo, nadie más salió de ahí, y iba con una manta, iba con todo eso. Tenemos que encontrar el cuerpo entonces para que se acredite el delito. Hay un tema ahí importante, un vacío legal bastante importante. Y eso también se les presenta con mucha constancia. Con mucha constancia. Y hay también un tema que nosotros, que quisiera aprovechar este foro para comentarlo con la ciudadanía. Hemos tenido la experiencia de no comentar nada con las familias de las desapariciones, por el mismo antecedente que te digo, que es algún familiar, a alguien cercano que está asociado a esta desaparición. No necesariamente con un hecho delictivo, a veces es porque la hija tuvo un problema con el papá y se fue, o el hijo tuvo un problema con la mamá y se fue. Entonces hay una situación ahí de fondo con los padres, con los hermanos, con alguien. Entonces si nosotros le comentamos a alguien, a un miembro de la familia, evidentemente toda la familia se va a dar cuenta. Y eso no es lo más grave. Lo grave es que cuando llegan los medios de comunicación, pues lo transmiten todo tal cual, sin filtro. Exactamente. Entonces, con el caso de Nancy estamos con una investigación bastante profunda. De hecho, este lunes tenemos la revisión del caso, los avances del caso, o sea, mañana. Y de lo poquitito que hemos dicho nosotros a la familia, todo lo han transmitido a través de diferentes medios. Imagínate que Nancy venía de una situación familiar compleja, el esposo lo habían asesinado. Entonces, una posibilidad podría ser, son posibilidades, estoy hablando hipotéticamente, una venganza, de que ella se podría estar escondiendo de alguien. Entonces, el hecho que digan que se activó una radio base del teléfono de ella y se señala, digamos, que puede ser en tal lugar, porque OIJ no va y le dice a la prensa, vamos a ir a buscar en tal lado. No solo interfiere, pone en riesgo a la persona. Es que si dicen, OIJ va a buscar en tal lado, mira, puede ser que está en tal lado esta persona, voy a irme también a ver si la encuentro lo primero. Entonces, esos son los detallitos que a veces las familias incurren en errores que por eso nosotros no podemos informarle. Randall, en esos 22 años, vos has tenido que ver una evolución de todos estos casos, donde hay una variada preocupación y una variada ocupación de ustedes, que va desde este tipo de casos, desde robo de automóviles, que en algún momento fue muy popular en nuestro país, robos de casas, pero hay un elemento que se ha sumado a todo esto, y es el hecho de las mafias del narcotráfico en nuestro país. Hace algunos días el canciller de la República en España hizo unas declaraciones donde dijo que
En estos momentos en Costa Rica la inseguridad se daba porque eran grupos mexicanos y colombianos, entre ellos matándose. Pero yo lo que encuentro siempre muertos, en su mayoría, son jóvenes costarricenses. Yo fíjese bien, dije jóvenes costarricenses, y no veo en esas muertes a colombianos o mexicanos. Y el mismo canciller dijo que él salía con mucha frecuencia a caminar por las zonas cercanas a la Cancillería y que no tenía ningún temor ni ninguna preocupación. Pero vamos a ver, hay daños colaterales en el temor de esta cantidad y este aumento de asesinatos en el país que nos afectan a todos los costarricenses. Mucho nos está dando miedo cuando nos dicen que Limón es una provincia muy peligrosa, pues no queremos ir a pasear a Limón, no queremos ir a pasear al sur del país. Estamos preocupados porque no llegan nuestras hijas. Entonces no necesariamente tampoco es por el efecto de que hayan asesinado a alguien de nuestro núcleo más cercano, sino que esos daños colaterales que se dan de los temores que empieza a sufrir la gente, empiezan a ser una presencia en la sociedad, una sociedad temerosa. Otros dicen, y te la dejo ahí porque es amplia la respuesta que nos tenés que dar, otros dicen también que es que los medios de comunicación, ahora que vos los tocabas, que los medios de comunicación están generando una percepción más alta de la que estamos viendo. Los números de asesinatos entre pandillas, los números de asesinatos por narcotráfico, los números de asesinatos en el país que ya superaron los 900 por año, son asesinatos que no se los inventó la prensa. Mira, cuando uno ve la estadística de homicidios, por ejemplo, vamos viendo que, si bien es cierto, ha habido un aumento paulatino de los homicidios. En el año 2000, vamos a ver, en el 2020 hubo 578 homicidios, después aumentó a 603 y finalmente bajó a 588. Ese fue el último en el año 2021. En el año 2022 pasamos a tener 654 homicidios, fue ya un aumento bastante importante. Y en el año pasado, el año 2023, tuvimos 906 homicidios. Si vos ves la última cifra de 588 versus 906, significa que hay un aumento del 54% en 2 años. Ya de por sí, en 10 años, decir que aumentaron los homicidios 5 o 10% es mucho. En 2 años que haya aumentado 54% es exagerado, o sea, es fuera de cualquier lógica racional. Y mucho tiene que ver, como te decía en su momento, el debilitamiento que tuvieron los cuerpos policiales y también el aumento después de la pandemia de estos grupos criminales que ya tienen más capacidades, tienen más posibilidades de generar delitos, generar criminalidad, y no ve una respuesta tan rápida, tan directa, con tanto recurso como se tenía antes. Entonces, evidentemente hay muchos daños colaterales, no solamente es la persona que fallece, que el año pasado fueron como 50 personas que fallecieron, este año va a similar la cifra, sino también otras personas que salen heridas, salen lastimadas de un intento de asesinato o un intento de violencia y posteriormente pues tienen secuelas para toda la vida. Niñas que una bala le destrozó los órganos de reproducción, que ya no pueden ser madres, jóvenes que tienen que usar una bolsita en la parte de la, ¿perdón? Para su alimentación. No, para poder defecar. O sea, ya el tracto intestinal, todo este aparato digestivo, ya la parte final, pues lo perdieron por un impacto de bala, entonces tienen que andar siempre con una bolsita para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Ese drama humano no se registra dentro de esos 906 personas que han fallecido. A mí me parece que la prensa, y en esto no quisiera caer en ningún sesgo, la prensa hace su trabajo de informar lo que sucede. A veces algunos abusan un poquito, digamos, de lo que es algún tipo de sensacionalismo, pero también hay un tema, la prensa, ellos venden y necesitan también tener sus patrocinadores. Pero más allá de esto, yo diría que la prensa pues hace su labor de informar, y hay una realidad que no podemos escapar y que no podemos obviar. Hay ciertos territorios del país que si no se le ponen atención, se nos van a escapar. Sí, no es lo mismo caminar alrededor de la Cancillería que andar en unas barriadas peligrosas en el país. Ah, no, muy complicado. Yo no lo haría. Yo no, o sea, hay lugares, digamos, que se requiere una intervención estatal todavía mucho más fuerte. Y el hecho, porque yo también oigo al Ministerio de Seguridad, al ministro,
hablando de 300 bandas que se han integrado en el país de narcotráfico, esto que dice el canciller de que son entre colombianos y mexicanos. Entonces los ciudadanos comunes y corrientes como este servidor nos hacemos una pregunta: si están tan identificadas esa cantidad de bandas, si están tan identificados quiénes son, ¿qué sucede? Que no hay detenciones alrededor de eso que está también identificado y que en el caso del Ministerio de Seguridad lo hablan con mucha propiedad. Son 287 del último reporte que nosotros tenemos, ya se han desarticulado más de 100, o sea, hay que hablar, digamos, todo el concepto claro y técnico. Primero voy a hacer un pequeño paréntesis para cerrar el tema de las nacionalidades. Más o menos el 88% de las personas fallecidas son nacionales, hay un 10% que es nicaragüense y el restante 1, y resto, digamos, son personas, digamos, de otras nacionalidades, colombianas, mexicanas, estadounidenses, que son, digamos, las más cercanas al país por lo que es la proximidad geográfica. En cuanto a los 287 grupos, ya más de 100 que se han desarticulado. Vos ves que prácticamente nosotros toda la semana hacemos casos importantes. Hace 2 días, el martes, estábamos desarticulando 2 bandas criminales importantes. Una en San Carlos, que se dedicaba a lo que es el narcotráfico y a lo que es también el homicidio. Una agencia de sicariato aquí en San José. Ayer hubo un homicidio en Nosara de una mujer, y eso es también de un grupo criminal cuyo cabecilla ya está en prisión. Pero aquí hay un denominador común en todo esto que te estoy diciendo: los cabecillas están en prisión. O sea, cuando nosotros detenemos el conflicto que hay aquí en el sur de San José entre un grupo y el otro grupo, todos los cabecillas están en prisión. Entonces, a pesar de que están en prisión, hay alguien que sigue con el negocio criminal. Por ejemplo, en Nosara hace poquito ya detuvimos a 4 personas. Uno era el cabecilla que sucedió al que ya ahorita está en prisión preventiva, y este va a ir a prisión preventiva y alguien más lo va a sustituir. Entonces, a pesar de que ya hemos desarticulado más de 100 bandas, quedan todavía 187. ¿Qué sucede? La capacidad operativa del OIJ no da para agarrarlas a todas. A mí me encantaría. ¿Y cómo articulan con el Ministerio de Seguridad en este caso? La articulación que hacen cuando el son OIJ y el Ministerio de Seguridad, grupos, o la misma DIS cuando es un asunto de seguridad nacional. Bueno, es que seguridad nacional sería diferente, digamos, a la seguridad pública. Si es seguridad nacional, pues probablemente va a ser un atentado terrorista o algo así que afecte. Lo que es seguridad pública, pues nosotros, cuando conviene dentro de la investigación, nosotros lo hacemos partícipe dentro del proyecto que tengamos. Recordate ahora que fuimos en Limón a principios de año, nosotros decidimos por estrategia no participar a Fuerza Pública directamente en el trabajo, porque era una banda que es bastante peligrosa todavía, de un sujeto conocido como Peña Russell, y íbamos a detenerlo. Lastimosamente, cuando ahora sí pedimos la colaboración de una policía amiga, que no les puedo tampoco reclamar en la cara lo que pasó, pero porque nos han ayudado muchas veces, tampoco podemos ser mezquinos en eso. Pero desgraciadamente la función que tenían, que era agarrar a este sujeto si salía por la parte trasera de la casa, cosa que sucedió, no pasó. Entonces es otra situación que tenemos ahí. Pero si usted ve el grupo de la H, el Limón prácticamente está desaparecido. Ya no hay casi vestigios de ese grupo criminal. Lo que es esa fuerza o ese ímpetu que vos escuchabas de alias Diablo a nivel nacional, pues ya prácticamente hemos ido sacando todas las... Ahora, eso es labor del OIJ, y el OIJ es parte del Poder Judicial. ¿Qué le compete entonces al Ministerio de Seguridad en este campo? Porque también el Ministerio de Seguridad con su policía pueden detener, pueden descubrir algún delito que se esté cometiendo, y ahí es importante también cómo recaban pruebas y cómo detallan el caso para que ustedes después lo puedan fundamentar ante el Poder Judicial. Quiero aclarar, para terminar la intervención, de que el mejor aliado estratégico, el mejor socio que tenemos es Fuerza Pública. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Ellos nos coadyuvan en muchas de las situaciones que requerimos, a veces no necesariamente en la fase de investigación. En algunos casos sí les pedimos algunas ayudas puntuales en sitios calientes para que nos puedan trabajar esas zonas. Generalmente también en la fase de resolución, en la fase de allanamiento, nos colaboran con la UEA, nos colaboran a veces con cierres de carreteras, labores importantes conexas a la labor, pero ya la parte investigativa sí es prácticamente OIJ, a excepción de que sea algún tipo de caso de droga, que PSD también tiene una policía para ese tipo de situación, pero generalmente
OIJ va a ser el que asuma toda la investigación. A Fuerza Pública le corresponde evitar que se den los homicidios, evitar que se dé la criminalidad, y OIJ pues va a resolver los casos, que en eso hemos logrado, digamos, una gran especialización, superando policías muy robustas y con muchos recursos como Estados Unidos. Estados Unidos resolvió en el año 2022 el 49% de los homicidios. Nosotros resolvimos el 56%, casi 57%, pero recordate que Estados Unidos tiene todo el dinero del mundo, ¿verdad? Tiene posibilidad de intervenir a quien sea. Tecnología. Tiene posibilidad de cámaras de video en todos lados, sin el inconveniente que hay en Costa Rica, que nosotros estamos teniendo ahorita, que cuando vamos a un lugar y hay cámaras, la gente quita la cámara o borra la información para no verse involucrado en el problema. Estados Unidos tiene la posibilidad real de entrevistar a la persona sospechosa, nosotros no. En el momento que nosotros ya determinamos que alguien es sospechoso, no le podemos dirigir la palabra. Randall. Y a pesar de eso, perdón, sí, claro, resolvemos más casos. Okay. En la relación con esas instancias del Estado costarricense, la Asamblea Legislativa tiene una comisión de seguridad y de narcotráfico. Me imagino que ustedes deben ser considerados porque también son muchos temas judiciales, donde el organismo de investigación judicial y donde el Poder Judicial tiene que decir muchas cosas. ¿Cómo es esa relación y cómo valora usted el papel que ha jugado en esa presidencia doña Gloria Navas? Mira, yo consideraría que esta legislatura que hemos tenido en estos 2 años ha sido de las más fructíferas que hemos tenido a nivel, digamos, de que se pueda dar una introspección de la problemática real que estamos teniendo y que se generen las leyes necesarias para poder atender esta política. Doña Gloria Navas ha sido un baluarte en ese tema, ha buscado verdaderamente los puntos focales para que poder generar las leyes, para poder generar esos recursos que ocupa la policía, no solamente económicos, sino también evidentemente a nivel de procedimientos, a nivel de leyes, y de verdad pues ha sido una persona que se ha comprometido en el tema. Independientemente de ahora todo lo que se pueda decir, es una señora que de verdad se ha mostrado valiente en este tema y que nos ha permitido pues obtener muchas leyes que ahorita son necesarias y que también ahorita hay muchas que están en proceso y que esperamos que prontamente se puedan generar. Pero yo te voy a decir algo, no podemos pensar que la ley va a ser la solución, es que ese es un error. Te voy a decir por varios puntos. Primero que nada, la ley no es proactiva, la ley es reactiva. De nada le sirve a quien pierde a sus 2 padres por un homicidio que el OIJ llegue y detenga a quien lo hizo. Sí, no va a recuperar a sus padres. No, o quien perdió a sus hijos por otro hecho delictivo. De eso no le va a servir de mucho. No sé si te acordarás, hace unos 10 años estábamos con la discusión, tal vez menos, de aumentar las penas en la ley de tránsito. ¿Te acuerdas que eran muy ridículos los montos? Sí. Y se aumentaron creo que a 300,000. Me acuerdo que se aumentaron tanto en un caso porque cogieron la ley de España y no tropicalizaron las multas y quedaron altísimas aquí. Bueno, el asunto es que se pensaba que con esa ley iba a ser la solución al problema. Y yo creo que quedó como en 300,000, 400,000, digamos, la más alta. Bueno, la pregunta es, ¿eso ha servido? O sea, ¿ha reducido en algo la situación que hay en el país de las muertes en carretera? Muy poco. Correcto. Vea, pueden aumentar a 1 millón de colones, si quieren, o 2 millones de colones, brincarse un alto o un semáforo, que si vos no tenés un policía casi que a la par, la gente no lo va a cumplir. ¿Qué te quiero decir con esto? La ley es importante, pero si vos vas de aquí a Guanacaste, o vos vas de aquí a Limón, o vos vas de aquí a Zona Sur, y no ves policías de tránsito, lo más probable es que vayas a cometer alguna infracción. Ni de seguridad pública veo uno en muchas ocasiones. Vas a cometer alguna infracción de tránsito. Entonces, ¿qué ocupas? Si vos te estás viendo cada 5, cada 10, cada 20 kilómetros un policía de tránsito, uno dice, un momentito, aquí mejor no me la juego, ¿verdad? No voy a incumplir la ley de tránsito. Pero eso es algo muy normal. Entonces, pueden hacer toda la ley del mundo que quieran, que si no hay policías, si no hay gente que venga a aplicar la ley, pues muy difícilmente va a ser. Randall, en eso que estás diciendo, yo oigo a mucha gente que le echa la culpa al Poder Judicial cuando le cortan la pena a alguien que fue castigado. Eso no le corresponde al Poder Judicial, eso le corresponde estudiarlo al Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo. Es el Ministerio de Justicia el que analiza si una persona ha cumplido o puede tener alguna
disminución de la pena después de haber cumplido un periodo. Digo esto porque siempre me gusta aclararle a la gente que comprenda cómo funciona el Estado costarricense, que eso no es una potestad de la Corte Suprema de Justicia ni del Poder Judicial decir si se le corta o no la pena, sino que hay leyes establecidas para eso. Pero vamos a ver, en las nuevas leyes y mucha de la discusión que ha venido desde el Poder Ejecutivo, sobre todo el presidente Rodrigo Chávez, ha acentuado mucho en la necesidad que las leyes sean más fuertes, que la gente vaya a la cárcel, que la gente cumpla sus penas, que los detenidos se mantengan más tiempo y que no se les dé medidas cautelares tan livianas. Bueno, todo eso obliga a tener más cárceles. Y el que construye las cárceles es el Poder Ejecutivo, o sea, le corresponde al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y le corresponde al ministro de Seguridad, don Mario Zamora, construir y desarrollar infraestructura carcelaria. Los he oído muy preocupados por la ciudad gobierno y por algunas actividades, pero no he oído en estos 2 años hablar de nueva infraestructura carcelaria. Y se quieren hacer leyes para meter más gente a la cárcel, a sabiendas de que hay según lo dijo un informe a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica, hay un 12% de sobrepoblación en las cárceles. Entonces, no hay una contradicción entre esa actitud de pedir más detenciones, más gente a la cárcel, con una situación conflictiva muy peligrosa que estamos viviendo, pero sin la infraestructura necesaria para, como se dice popularmente, guardar a esos delincuentes. Nosotros cada año, de las casi 40.000 personas que imputamos, detenemos para que sean llevados a prisión como unas 8.000. Si mal no recuerdo, el sistema carcelario tiene como 16.000 personas en contención. Si todas las 8.000 que agarramos nosotros y las meten en prisión, pues va a generar ya no una sobrepoblación, sino más bien un hacinamiento. Entonces, hay veces que igualmente se tiene que moderar bien el asunto para que se pueda, evidentemente, aplicar la ley y también que las personas que deban ir a la cárcel tengan que estar ahí. A mí me preocupa, sí, evidentemente, que se hablen se generen nuevas leyes y no haya más inversión en infraestructura carcelaria. ¿Qué va a pasar con esas personas? Muy probablemente van a tener que meterlas a prisión, pero si meten a prisión van a tener que sacar a otras, que es lo que ha pasado. En algún momento se le llamó peyorativamente como golondrinas, que son las personas que tienen que sacarlas para darle campo a nuevos privados de libertad. Y lo que usualmente se estila es que se sacan, digamos, a personas que cometen delitos por robos, por asaltos, por tema de criminalidad ordinaria. Entonces es una situación verdaderamente de cuidado. Si no se tiene esa previsión de construir centros penales, lo que va a suceder es que para bajar el hacinamiento se va a tener que soltar a privados de libertad que no cumplen la pena completa. Entonces ahí entramos en una dicotomía bastante importante que nos va a afectar definitivamente si no se hace esa inversión en lo que es más contención carcelaria. ¿Y usted ve posibilidades de que esa curva ascendente de la criminalidad y sobre todo el caso que más tiene asustado a la población, que es el caso de los delitos y de estas mafias organizadas alrededor de las drogas, usted ve una disminución pronto durante los próximos meses o años de esos números que nos tienen tan asustados y que a nivel internacional también causan gran problema al país porque esa Suiza centroamericana, ese país remanso de paz, está siendo cuestionada también y eso nos puede afectar económicamente muchísimo con una actividad como es el turismo que es fundamental en nuestro país. Sí, cambiar el pura muerte por el pura vida, volver al pura vida. Sí, no había oído eso, pero sí. Bueno, hay una situación muy clara. Una persona puede engordar en un año perfectamente 30 kilos, pero si el año siguiente no hace ejercicio, no hace dieta, no hace un esfuerzo extra, pues difícilmente va a bajar esos 30 kilos. Y si lo hace con suerte baja 15. Es más fácil subir que bajar. Es que también ahí está el rebote, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros pasamos de 654 homicidios, pongámosle que son 65 kilos, a 906 homicidios, que son 90 kilos. Engordamos 25 kilos. Yo no veo que bajemos 25 kilos este año.
con costo, vea, con todos los esfuerzos que están haciendo, vamos a bajar 1 o 2 kilos. O sea, la cantidad de homicidios podría llegar ¿Quién se está quedando corto? a 800, 850 este año, poniéndole bastante. ¿Y quién se está quedando corto en ese esfuerzo? Evidentemente hay una falta de inversión. Es que volvemos a lo mismo. Hay que invertir, no solamente en policías, hay que aclararlo. Es que la beta, el recurso que están teniendo los grupos criminales son jóvenes. Y estos jóvenes lo que vienen a generar es una situación de precariedad. No están estudiando. La mayoría de jóvenes en las costas no llegan ni siquiera al 9º año de colegio. Al no llegar al 9º año de colegio, las empresas que quieran instalarse en las costas no tienen mano de obra calificada, no se pueden instalar. Estas personas viven en pobreza extrema en niveles superiores al promedio nacional. En las costas tenemos que en Limón el 23% de la población de jóvenes menores de edad viven en pobreza extrema y en el resto del país es el 10%. Y me llama la atención que en estos días oí que ustedes intervinieron varias casas o varios edificios donde hay prácticamente agencias que entrevistan y afilian para dar sus servicios a sicarios. Sí, sí, sí. Esta es como la cuarta. Son jóvenes esos. Esta es como el cuarto operativo que hacemos sobre este caso, no es el primero. Ya hemos tenido en el pasado 3 casos más. Y esta es una realidad que se está viniendo. ¿Por qué? Es un fenómeno bastante complejo. Esto lo estamos redactando en el reporte de situación de este año, que como te decía, cada 5 años se hace. Y el tema principal aquí es que son jóvenes sin una posibilidad real de poder incorporarse al mercado formal, entonces tienen que buscar de alguna forma generar ingresos. Y la forma más sencilla, en teoría, que aunque no es tan sencilla, es formar parte de grupos criminales. Y a los grupos criminales les encanta. ¿Sabe por qué? Porque es mano de obra barata. No es lo mismo pagarle a un adulto, a alguien, un dinero X bastante importante, que pagarle a un joven inicialmente un par de tenis o una camisa de marca o algo así, que es con lo que lo enganchan. Ahí van poquito a poquito. Los enganchan y los entrenan. Claro, por supuesto. Es que para usted utilizar una K-47 no es simplemente agarre y dispare. Eso no, así no podría nunca funcionar. Y aparte de eso, hay una realidad. Los grupos criminales saben que si detienen a un menor de edad, pues la posibilidad de que le impongan 35 años de cárcel no va a ser. Lo máximo que le imponen son 15 años. Y lo más probable es que le vayan a imponer una media entre 8 a 10 años de prisión. Entonces, y como son 8 meses la prisión acá, entonces a la vuelta de 5 años ese joven ya va a poder salir. Por eso es que vos ves que los gatilleros ahora son menores de edad, por estos factores que te estoy comentando. Y generalmente a la par de ese gatillero hay un mayor de edad supervisando que haga el trabajo. En el caso del compañero Heiner que mataron de OIJ allá en Tirrazas de Curriabat, el gatillero en la moto era un muchacho de 17 años y el que andaba la moto, que estaba supervisando que mataran, ya era mayor de edad. Entonces esa dicotomía la estamos viendo en la actualidad y es algo que ha venido aumentando producto de lo que comencé diciéndote en el reporte de situación. La falta de inversión social en el país va generando estos nichos criminógenos de pobreza y esta situación lleva a la mayoría de jóvenes a buscar una salida de un ingreso porque ya estás en una edad, digamos, productiva. Tenés 17, 18 años y ocupás de alguna manera generar un ingreso. Y ese ingreso, no solamente en Costa Rica, sino a través del mundo. En México, no sé si era el cuarto o el quinto empleador más grande de México era el crimen organizado. Sí. Randall, agradecerte mucho que nos hayas acompañado y no quiero... Ya pasó la hora. Sí, no quiero dejar pasar una frase que me gustó mucho de una entrevista que te hicieron en el periódico La Nación, cuando hacías referencia a que a un pasado donde vos tenías que concentrarte en lo que querías y decís, cambié tremendamente, fue una transformación. Se gana más siendo humilde que siendo un patán y un déspota. Esa frase me gustó mucho y creo que es muy apropiada conociéndote el día de hoy para conocer la persona y saber cuáles son hoy por hoy tus preocupaciones y tus objetivos en un trabajo como empleado público que no solamente pones en
en riesgo tu profesión, sino que pones también en riesgo tu vida en muchas ocasiones. Sí, es un trabajo muy demandante. Igual que tienes, te acompañan en el OIJ. Sí, sí, claro. Es un trabajo muy demandante. Tengo la gran bendición de que hay un equipo de trabajo tremendo detrás mío. O sea, las jefaturas que hay en todas las oficinas de OIJ hacen una labor excelente. Ya saben cómo hacer bien las funciones. Y eso es lo que a veces me da tanta lástima, ¿verdad? Que se nos vaya el personal tan valioso, porque es esa maquinita muy aceitada que ya tenés que como si fuera un equipo de fútbol, ya ni siquiera saber, ni siquiera sabes dónde está el jugador, nada más te das el pase allá y la persona va a llegar y va a montar el gol. Entonces, esa es la parte, digamos, que a mí me da mucha lástima. Y vean, con todas las predicciones que hemos hecho, que son ciertas, vean, yo le voy a decir que si seguimos en este camino de que se nos va el personal, OIJ va a dejar de ser competente, va a dejar de ser esa policía que tanto nos ha enorgullecido dentro de muy poco. Es que cada vez son más los compañeros que optan irse por una razón muy sencilla. Usted no va a quedarse en un lugar 28 años sabiendo que el costo de la vida aumentó un 30-35% en los últimos 2-3 años, sabiendo que a los empleados privados les aumentaron hasta un 9% en un año. Entonces, ¿cuál persona va a querer, digamos, a pesar de toda la vocación, de todo lo que quiera la policía, quedarse en esas condiciones? Vean un ejemplo patético que le voy a comentar y que les asocio a algunos compañeros. En el 98, pues, iban a tener un hijo, ¿verdad? Entonces todo el mundo contento, toda la familia Farías contenta. Pero acuérdate que a partir de esa época se cancelaron todos los aumentos salariales. Entonces, tuvieron ese hijo que evidentemente representa un gasto mayor dentro de la economía familiar y no han habido aumentos para poder, digamos, compensar eso, hasta generar o por crear una familia va en detrimento este tipo de leyes como la ley de marco de empleo público y la ley de finanzas públicas. Y hay públicas. muchos culpables en esa ley de empleo público, tanto de la administración pasada como en la actual. Y le voy a decir que el OIJ no necesariamente es de los culpables. Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay muchos culpables y ojalá que esto que decís haga reaccionar al ministro de Hacienda para considerar muchas de las cosas. Si realmente el Poder Ejecutivo está interesado en mejorar la seguridad de este país, tiene que invertir. Esto es reversible y se puede cambiar. Estoy segurísimo. Muchas gracias, Randall. Gracias a ustedes por ese compromiso de todos los domingos con la política con P mayúscula y los esperamos en 8 días aquí mismo a través de Ticavisión y del canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo.